Hola, hola, Hablemos Lifers. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Life, el mejor podcast del mundo mundial. Mi amor, estamos aquí con un episodio que va a estar súper padre y súper interesante y creo que muy informativo. Sí. Y un buen recordatorio también para nosotros. Que es sobre ¿qué? A ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar sobre, como se dice en inglés, el burnouts. Burnouts. ¿Y en español cómo se diría? Algunos lo dicen así literal, quemados. Otros lo dicen agotamiento emocional. Agotamiento emocional. Básicamente estar completamente descargado y no saber cómo cargar tus baterías de nuevo. Y cómo llegar al todo. punto de fin, al hoyo más hoyo. Pero bueno, no te estreses ahí, no te cargues ahí tus emociones, tenlas tranquilitas y quédate con nosotros que esto va a estar ¡pum! Buenísimo. Hablemos Live Podcast, un podcast donde hablamos verdad, hablamos vida, con honestidad que nos conecta. Hablemos Live, el mejor podcast del mundo mundial. Bueno, ya estamos de regreso y pues a ver, mi amor, de una vez, vámonos al tema en caliente y de repente sin rodeos, ¡pum! De frentecito. Sí, fíjate que estaba viendo algunas estadísticas de lo que es el burnout y pues esto sucede mucho en la parte laboral. Cuando uno está trabajando, dice 70 y tantos % de personas dicen que han sentido un tipo de burnout en su vida o en su tiempo, en su trabajo. Es básicamente cuando uno experimenta ese desgaste en todo el sentido de la palabra, físico, emocional, pero al punto de ya querer quitear, como se dice en inglés, o sea, ya dejarlo todo, abandonar todo, cuestionar tu propósito en la vida, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, es un momento muy difícil porque también te puedes hasta enfermar, puedes hasta romper muchas relaciones, puede traer mucha división porque alguien que tiene estos síntomas de burnout no está actuando en su mente correcta, pues como se dice en inglés, en su right mind. Como no están actuando con todos sus sentidos, ¿verdad? Porque están tan desgastados, tan cansados que lo que están haciendo es un producto de ese agotamiento. Entonces, como en autopilot, ¿no? Como un piloto automático, así como que medio oído. Sí, y pues no sé, yo espero que este tema pueda ayudar a nuestros amigos a primeramente sentir que son escuchados, porque yo creo que tal vez algunos que nos están escuchando están experimentando o han experimentado eso y saber cómo poder overcome it, cómo poder vencerlo cómo evitarlo para sí. que no crezca, porque muchas veces estamos ahí y creo que ni cuenta nos damos, estamos, como te digo, corriendo en un piloto automático y nos sentimos así como que inconformes, como incluso como mencionabas hasta de salud mal y creemos que algo, una aspirina o algo para alivianarme, pero no nos damos cuenta que realmente hay raíces más profundas, hay cosas más allá, ¿no? Que como estábamos platicando un poquito como estábamos platicando antes de eso, ¿no? De que viene la raíz. Primero hay una raíz, después que donde empieza todo. Pero bueno, me ibas a decir algo. No, de eso iba a mencionar lo mismo. ¿De la lengua? Porque hace un ratito estábamos hablando de eso, de qué es lo que causa el burnout, qué es lo que lleva a una persona a sentirse tan agotada. Y yo decía, el estrés, estaba bien, que el estrés. Mi esposa me tuvo que dar unos ejemplos para después entender que ese es un... Es que es como que ¿qué viene primero en inglés? Dicen the chicken or the egg, ¿verdad? Primero viene el huevo o el pollito. ¿Quién creó Dios primero, el huevo o el pollito? No sé. ¿El pollito? Ándale. El pollito. Híjole, ya nos metimos en una más difícil, casi para un episodio, ¿no? Pero básicamente, platícame un poquito de eso. Me gustaría que también escuchar esa perspectiva de por qué piensas tú que el estrés es un factor muy, muy grande dentro del burnout. Bueno, pues yo creo que es un factor muy grande porque creo que cualquier cosa a veces difícil en la vida o que no nos gusta o que se nos dificulta nos crea estrés.
Y creo yo por experiencia propia, o sea, yo he considerado que en mi vida sí he estado 1 o 2 veces así bien desgastado emocionalmente y ha sido por frustraciones. O sea, siempre he visto que es alguna situación, una situación del trabajo, alguna persona o algo que lo hace estresante, que me lleva a sentir ese agotamiento emocional donde de rato ya me lleva a decir ya todo a la goma, todo que se vaya bien lejos, no quiero saber de nada ni de nadie. Y fue por ese estrés tan grande, porque a veces también me he encontrado que tal vez no estoy completamente desgastado, pero siento que quiero llegar a ese desgastamiento total, completo, donde quiero tirar todo. Pero un tiempo de respirar, de relajarme o hacer un cambio me ayuda a decir, ok, aguanto otro jaloncito. Y ahorita vamos a indagar más en cómo es que llegó ahí, pero creo que sí, y he sentido siempre ese estrés muy, muy fuerte que me hace decir, no, ya no quiero saber de nada, siempre lo mismo, esto pasa muy, muy usualmente. Entonces, por eso creo firmemente que tiene que ver algo muy fuerte con el estrés. Sí, de verdad que entonces uno de esos síntomas de ese estrés es también querer, como dicen, botar la toalla. Botar la toalla, de decirle ya hasta aquí llegué, ya no quiero más de esto. Y si lo piensas, cuando tiene que ver con tu llamado, cuando tiene que ver con si estás dentro de un ministerio sirviendo, o si es de una manera, o estás trabajando en una iglesia, o estás pastoreando en una iglesia, tal vez es más difícil porque te sientes... Yo creo que en un trabajo secular pues ha de ser difícil porque pues si voy a decir no, ya I quit o lo que sea, es like whatever, es difícil también, pero tiene sus otras cosas. Pero cuando uno está dentro de lo que a veces uno, ¿sabes? Yo estaba escuchando un podcast que decía, a veces confundimos el que nos llamó con el llamado y valoramos y ponemos toda nuestra atención en el llamado en vez de el que nos llamó. El que nos llamó. Y entonces... Wow, está bueno y eso. muchas veces yo creo que como siempre decimos, pues es mi llamado, es mi ministerio, es y si sentimos ya quiero cuitear esto, podemos hasta sentir quiero cuitear, pues si lo ves de esa manera, hasta te puedes decir, uy, estoy hasta fallándole a Dios, ¿verdad? Estoy fallándole a Dios porque ya no quiero hacer esto y ya pues ya. Y algunas personas abandonan no solamente el ministerio o el servicio, pero ya abandonan a Dios. O sea, abandonan su relación con Dios porque todo lo pusieron en uno. O sea, tanto el que nos llama con el llamado y con el servicio y con el ministerio. Y fíjate que desde ahí creo que ya arrancamos con un buen punto de partida, porque poniéndolo desde ese punto de vista, diciendo, ok, sí, o sea, se me olvida quién me llamó, sino me pongo yo como es mi llamado. Ya eso para mí suena un poquito estresante, porque tiene mucho peso, tiene mucha responsabilidad. Tengo que lidiar, entonces eso ya es estresante. En cambio, cuando lo ponemos de la otra manera, o sea, Dios es el que se encarga, ya todo cambia, porque ya no se trata de es que yo soy el llamado, es que y tengo que ser esta persona, la expectativa y esto que ya te digo, para mí ya suena estresante, y creo que de ahí partimos con el tema que estábamos platicando, que me comentabas antes, que es, o sea, la raíz. Digo que esta es le podemos llamar una raíz, el no depender del que nos llama, sino del que soy el llamado. O sea, y ahí es una raíz de ok, espérate, porque de ahí te puedes ir al burnout, pero derechito. Y yo creo que los dos hemos nacido en esa cuna cristiana, y básicamente en ese pensamiento de que pues tienes que desgastarte para Dios. Porque pues Pablo dio su vida, o sea, todos los discípulos ahí dieron su vida y uno aquí quejándose porque... Yo aquí nada más por 2 servicios. No tiene, sí, por muchos servicios y que estoy así desgastado. O sea, yo creo que también es sneaky el diablo, cómo puede tal vez pintar algo que no es, ¿no? Un desgastamiento hasta tal vez una ilusión. Pero a la misma vez... hemos nacido con eso de que hay que chambear hasta que te mueras, básicamente. Entonces, y si no lo estás haciendo, si no estás sacrificándote, entonces, pues no estás haciendo las cosas bien. Pero entonces estábamos hablando de sacar las cosas de contexto. Si estamos diciendo, pues voy a sacrificar a mi familia por el ministerio y no voy a... Pero por el ministerio, o sea,
Dios quisiera que sacrifiques a tu familia. Bueno, pero Abraham puso a Isaac en el altar y ya empezamos a usar todas estas cosas. A sacar puro de contexto. Jesús, de hecho, Jesús dijo, si no dejaras a tu padre y a tu madre y no sé qué. Entonces ya todo lo ponemos como que, ok, está bien si abandono a mi familia por el ministerio. Pero el contexto no es ese, pues. O sea, cuando Dios está hablando, Dios quiere ser la persona en tu vida. Él no quiere que sea mi familia, mi vida, mi familia que sea mi ídolo, por quien yo vivo todo, porque obvio vamos a amar y todo eso, pero mi Dios debe de tomar el lugar primordial. Pero Él quiere, una vez más, el que nos llama, no el llamado. Sí, exacto. Entonces yo creo que ahí comienza también muchas de nuestras malos pensamientos cuando viene al ministerio y servir a Dios, que tiene que ser un tipo de sacrificio que Dios tal vez ni siquiera nos está pidiendo hacer. Porque el sacrificio vivo que habla la palabra de Dios tiene que ver con morir a nuestro yo, o sea, morir a nosotros mismos. Que lo tenemos torcido a veces, ¿no? Como dices, lo tenemos torcido. Pero lo tenemos a veces mal. Pero una de las cosas que yo mencioné y me gustaría escuchar tus pensamientos es que yo creo que también otra de las raíces del burnout tiene que ver con tener un desbalance en tu vida. Wow. ¿Verdad? Cuando Dios no es el número uno. O sea, decimos que lo es porque estamos sirviendo, pero servir a Dios no significa, no necesariamente amar a Dios o estar con Dios o tener una comunión con Dios. Y creo que es muy cierto, es súper cierto y es bien desafiante porque somos humanos y no somos perfectos y no es una excusa, pero creo que sí viene de ahí. Esa es la raíz de todo, ¿no? En las malas decisiones, la falta de organización, la falta de muchas cosas que nos llevan ahí. Por experiencia propia lo he visto. Lo he visto cuando uno muy fácil se carga de cosas que tal vez no debería de cargarse, se mete a cosas que tal vez no debería de meterse, se mete a compromisos que tal vez no debería de meterse. Y a veces con eso, ¿no? Con ojo lo estoy haciendo para el Señor, o pero el Señor ve mi corazón, o pero es un sacrificio que algo va a traer, sí, algo va a traer y al rato con el tiempo se ve en que a veces no es muy bueno. Y una vez más, ¿no? Por esas malas decisiones que son la raíz a veces, o mi relación con Dios, que me trae un poquito hasta depre, me trae un poquito indiferente, me trae raro, que me lleva a muchas otras cosas que al rato crean esos estreses de los que estábamos hablando, y pues más rato ya estoy todo desanimado y todo. Y yo creo todo mal. Y creo que el diablo juega mucho con eso porque ya al estar muy cansado uno ya empieza ya hasta a culpar a todo el mundo. A recordar mamás a medio mundo. A culpar a todos, a que fue por esta persona, fue por esta cosa. Y luego a compararse, ¿no? Y hemos hablado de esto, decir, pero yo he dado mi vida y mira cómo me está yendo. Y de hecho estaba leyendo un libro que hablaba de, pues todos hemos conocido del hijo pródigo, de la historia del hijo pródigo, pero realmente el autor decía, deberíamos llamarlo la historia de los hijos pródigos, porque habían dos hijos ahí. Había el hijo que según desgastó todo y se fue a hacer su vida un cacahuate y pues regresó ahí todo arrepentido. Pero al final de la historia Jesús es muy sabio mencionar al otro hijo, al hijo que sí estaba trabajando, al hijo que se quedó, al hijo que estaba haciendo todas las cosas bien. Pero igual, al hacer las cosas bien, estaba esperando que su papá lo trate o mejor, o no o sea, ¿dónde está mi fiesta? Al final le cae que se fue, y a mí, y creo que cuando uno está empezando a sentir burnout, cuando ya no conoces el corazón del Padre, de nuestro Dios, ya esas cosas también empiezan a fester en nuestra alma, ya comienzan a ser como una llaga, ¿verdad? Una llaga podrida. Era mi vida y tirada entre la basura. Tú me encontraste. ¿Te imaginas esa canción? Una llaga podrida era mi vida. Anyway, entonces, y este hermano mayor está todo así sentidito
el sentidito con sus amiguitos. Pero, con tus amiguitos. Pero fíjate que el burnout hasta lo aumenta todo eso porque claro. hago para que reciba algo de Dios. Y también cuando no estamos viendo también nos desgasta porque está ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está mi... ¿Escuchaste? Sí. Se escuchó ahí como unas campanitas como sí. Que sí, amén, aleluya, gloria a Dios, échenle ganas. Es que hace calorcito, amigos. Aquí estamos en la casa tenemos la ventana un poco abierta, por eso se oye un poquito. Sí. A lo mejor ustedes no escucharon nada porque por esto no se escucha normalmente, pero sí se escucharon como unas campanitas es muy chistosas. Pero sí, amigos, el burnout es algo real. Pero oyes, mira, hablando de que es algo real y de todos los ejemplos que hemos dado de lo que conocemos, de lo que hemos sentido, yo sé que tú tienes una historia real de lo que es el desgaste emocional, físico, o sea, lo que es burnout en su totalidad. Porque tú hace unos años atrás experimentaste algo exactamente así. Sí. Entonces, de tu perspectiva, realmente de tu experiencia ya propia, o sea, con tus palabras o sea, ya has salido de ahí, continuamos, porque esto no es algo de que me desgasté emocionalmente y Dios me liberó y me sanó y ya no. Ahora es continuar tomando los pasos para no volver a caer, porque nadie estamos exentos a caer de eso. O sea, estamos con la vida, con las malas decisiones, con tanta cosa, con los estreses, que si no nos cuidamos y tomamos medidas para hacerlo, podemos terminar ahí. Hay diferentes niveles, pero bueno, tú cuéntame en tu historia, en lo que tú viviste, cómo fue esto para empezar y después qué te ayudó a salir de esto y cómo ha sido este tiempo. Sí, fíjate que pues como tal vez algunos los que me conocen, yo desde chiquita pues al 100 a servir a Dios. Yo quería ser abogada y al final pues me jaló las necesidades del ministerio también, porque no puedo decirte que fue una voz de un ángel que vino y me dijo, Karina, yo te he llamado. Vas a ser pastora por el resto de tu vida. O sea, obvio, escuché pues en los mensajes, en campamentos, en conferencias, Dios te ha llamado, Dios te ha llamado. O sea, eso era muy claro, pero siempre pues trabajando al 100, haciendo, o sea, escribiendo música, dirigiendo la alabanza, predicando, organizando, dirigiendo y pues haciendo todo el trabajo que se hace como pastores, especialmente cuando vienes a formar una iglesia y no hay nada, de los cero a construir algo, o construir ministerio de jóvenes. Mi papá muy emprendedor, muy chambeador también. Nos han enseñado mis padres a trabajar duro también. Entonces sí, he crecido con esa mentalidad de que hay que trabajar duro, hay que trabajar duro, hay que trabajar duro. Y crear, organizar, emprender. Crear, organizar, arreglar. Entonces, yo me acuerdo del año que llegué a mi punto de, como se dice, breaking point. Y tú fuiste testigo de esto. Muy testigo de eso. Al punto de que todo ya dije, no quiero nada con nadie ni nada. Ya quiero, O sea, ya hasta tenía, y no quiero tomar de una manera ligera ese tema, ¿no? Del suicidio y cosas así, porque son muy sensibles. Pero así como me pasaban esos deseos de, pues, quiero chocarme con un carro y ya quiero olvidarme de mi vida. O sea, ya empezando a atender esos pensamientos. Y que de hecho, son parte de lo que hablamos del estrés tan alto que te hace sentir que tu mente, o sea, te hace alucinar literalmente. Sí. O sea, es algo real. Y también siempre viví con este pensamiento de que tengo que hacer que las cosas sucedan. Tengo que impresionar a todos. Tengo que trabajar duro. Y si no, también tenía una perspectiva muy incorrecta de Dios. Como que Dios me va a juzgar o Dios me va a pegar. Y no es que uno lo verbaliza de esa manera, sino son como pensamientos ya muy
ya ese pathway de tu mente ya está creado que ni lo piensas, o sea, nada como más. Unspoken, ¿no? Sí, Como lo dijo María esta vez que vino, que hablamos de la amistad. No era como que te lo dicen, como que te lo enseñan, pero es algo que ya está dentro de ti. Está ahí dentro de ti ya sin que... Sí, lo entiendo. Y como comprobar de que yo podía, si había un problema, yo era la número uno en resolverlo. Y también escuchaba like, wow, Karina, like, gracias, qué bueno que tú nos estás dirigiendo, porque también alimentaba mi ego, como que ya, pues... el orgullo ahí. El orgullo ahí, pero poco a poco ese orgullo empieza a decirte, pues... Es te empieza a traicionar ahora, te empieza a traicionar. Es por ti que están sucediendo todas estas cosas. Y pues sí, el cansancio ya... Mucho agotamiento, muchas cosas que... Es como, yo me sentía como que tenía... como esta mesa que estaba sobre mis hombros y tenía todas las cosas, todo el ministerio, toda la iglesia, todo en mis shoulders, en mis hombros. Y no sentía la ayuda de Dios, no sentía esa carga ligera de la cual Jesús nos habla. Es muy interesante que Jesús mismo dijo eso. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. O sea, obvio, también hay que ver el contexto de todo eso, pero yo sentía todo eso ya, y ya pues todo era peste. Todo era peste, ya todo el mundo pues a la goma con todos nada más quieren, piden de mí, y yo tengo que estar dando. Y por más que uno esté en un ambiente de iglesia, no sabía, o sea, llegué a un punto que ni siquiera sabía cómo tener una relación con Dios. Y lo triste es que yo había escuchado los mensajes, o sea, yo misma prediqué los mensajes, pero es muy chistoso cómo uno puede hasta vivir una doble vida y pensar que, pues yo he ido a los campamentos, yo he llorado, yo he hecho todas esas cosas, pero no poder tener las herramientas, igual no sentirme que tenía las herramientas o sea, el ministerio estaba en todas partes. En mi celular, en todas partes. Ya era como que algo que me estaba comiendo. Consumiendo. Y la cosa es que uno, como dices, yo me apunté a esto. O sea, yo no sabía decir no. Yo no sabía decir, hasta acá llegó esto, no puedo cargar con todo esto. No pude hablarlo, y no había tampoco la cultura para como preguntarlo. O sea, porque de nuevo estamos todos viniendo de esa escuelita de que hay que trabajar, hay que chambear, si estás mal, pues ora y Dios te va a ayudar y Dios está contigo y ya, y como que aguántate. Un fin de semana de vacaciones y sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Y ya tú regresa y ya nada más a seguirle dando igual. Pero el problema es que nunca me desconectaba de mi trabajo, o sea, de la carga del ministerio. Nunca sabía cómo poder disfrutar la vida. No sabía qué era disfrutar la vida. No sabías. Y sabes que estás mencionando un montón de cosas muy interesantes, porque podemos ver lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, las raíces de los desbalances, de las malas decisiones ahí. Y por lo que escucho, o sea, estábamos hablando al producir tanto y ver que estaban saliendo bien las cosas, ese orgullo, ¿no? Que entra a nosotros y que es por mí ahora. Y no, incluso también creo a veces cosas que traemos del pasado, o sea, traumas, cosas familiares, a veces que también yo creo que influencian mucho en cómo vemos, cómo relacionamos, cómo hacemos, que también nos hacen tomar esas malas decisiones que, o sea, es interesante. Sí, y fue todo como una explosión, porque fueron esas cosas también. O sea, fue la falta de balancear, fue la falta de tener una relación sincera y genuina con Dios. Pensaba que la tenía, pero no la tenía. Pensaba que sabía quién era Dios, pero al final me quedaba como que, pues ni sé quién es Dios, aunque ni quería leer la Biblia. O sea, llegué a un punto que dije, ya no quiero ni leer la Biblia, no quiero. Y me acuerdo que pasé por un tiempo en terapia, y yo hasta le decía a la terapista, le decía, no quiero leer la Biblia, no quiero hablar con Dios, y no sé cómo regresar a Dios. Y obvio también había pasado por cosas muy difíciles de chiquita, cosas que hasta ahora a veces vienen a mi memoria, me traen mucha tristeza, y tengo que ver cómo, o sea, tengo que continuar en ese proceso de sanidad. Lo bueno es que no estoy donde estaba antes, o sea, estoy ahora en un lugar mucho mejor, pero igual
las memorias o las cosas difíciles de ese tiempo que viví vienen, pero en ese tiempo, con el desgaste emocional, con el burnout, fueron completamente aumentadas. Y me acuerdo que la terapeuta decía... Fue una raya más al tigre, literalmente. Sí, la terapista o terapeuta. Terapista, creo. Terapista. La terapista decía... Porque una de las cosas que me encantaba hacer es ver el mar. El mar. Y ella me decía, ok, tal vez no puedes hablar con Dios, tal vez no puedes orar, no puedes leer la Biblia, pero mira el mar. Porque al final Dios creó el mar, ¿verdad? Y al admirar el mar, al admirar el sol y la creación, estoy acercándome un poquito más a Dios, ¿verdad? Pero fue un momento muy difícil porque yo creo que no sabía cómo lidiar con cosas del pasado, no había balanceado mi vida, el ministerio me había consumido, había visto muchas cosas muy difíciles también, porque como pastor uno también pues escucha todo de todos y eso también, si no lo cuidas, puede convertirse en pura negatividad, puras cosas así difíciles, y también ese deseo de querer impresionar, de querer estar bien con todos. O incluso de querer ayudar a todos. Sí. ¿No? Cuando es imposible. O sea, creo que también es un factor, un tema para las personas que están pastoreando, ¿no? De que pues sientes que soy su pastor, soy su pastora, tengo que estar ahí pues ayudando, supliendo, haciendo todo el tiempo, cuando realísticamente hablando es imposible que puedas ayudar a todos, que puedas ser esa persona que vas a estar ahí con todos. Y a veces creo que también ese puede ser un factor interesante, ¿no? De desafío y de peligro, el no saber poner la línea y decir... si no me están llamando, no me voy a meter en algo que al rato me va a quitar todo, hasta mi paz o mi dormir, porque eso también trae estrés, el no dormir. Entonces es literalmente, o sea, vemos muchos factores aquí súper interesantes con tu caso, pero ¿qué más? Y llegas a un punto en donde no sabes qué te gusta, porque me preguntaban, pues haz lo que te gusta, y no sé qué me gusta. O sea, wow. No sé qué me gusta, porque todo lo que me ha gustado... El desbalance así. Todo lo que me ha gustado es pues servir a Dios, es hacer, organizar. Y sí, tiene un punto en donde sí me gusta hacer todas esas cosas, pero no había podido encontrar algo fuera del ministerio que me gustara hacer. Algo que podría yo distraerme. Me acuerdo cuando nos casamos, algo que empezamos a hacer era jugar tenis. Nos encantaba jugar tenis. Tenemos que hacerlo. Bueno, es que con estos little ones habrá un poquito más. Pero ya vamos a llegar ahí. Vamos a llegar. Pero lo vamos a hacer. Pero me acuerdo qué extraño se sentía eso. Me recuerdo. Se sentía muy extraño hacer algo que no fuera ministerio. Y no se sentía mal, pero era algo que no había hecho antes. Y entonces, en ese periodo me acuerdo fue muy difícil porque estoy lidiando con el trauma del pasado que nunca lo había traído. Y se entiende por qué muchos pastores, hay muchas estadísticas, ¿verdad? Así como hay pastores fieles también, pastores que gracias a Dios tienen boundaries correctos, porque no hay que tampoco decir todos los pastores son así. No podemos generalizar, sí. ¿No? Cada caso es diferente. Sí, de verdad que sí. Pero lo triste es que los casos malos o los ejemplos malos son los que se ven en las noticias. Los que más sobresalen. O las estadísticas que sí son muy... Sí, que del burnout como en que los sobresalen pastores, más en los pastores. Pero y lo que me refiero es en las noticias cuando se ve, ¿no? Que este pastor hizo esta cosa fea y no sé qué, y luego todo el mundo sabe y luego todos dicen, pero mira, seguro fue por esto y lo otro. Pero yo creo que todo eso, y estaba leyendo un libro sobre el asunto de que cuando uno no lidia con sus traumas, cuando uno quiere impresionar a la gente todo el tiempo, cuando uno quiere, y hay muchas demandas como pastores, o sea, tienes que estar ahí por las personas, tienes que ser un ejemplo de las personas, pero si no tienes como la idea correcta de lo que Dios te llama a hacer, no es fácil. Dios no nos llama a hacer cosas fáciles, pero a la misma vez, si uno tiene boundaries, si uno tiene límites, uno tiene la habilidad de
poder vivir. Porque hasta eso es algo que hablamos, como que tenemos que vivir la vida que Dios nos ha dado. Es como con el ejemplo que empezaste, o sea, del que nos llama, no el llamado. Uh-huh. O sea, por eso te digo que desde ahí empezamos ya, porque si yo estoy sirviendo a Jesús que me llamó, sí. O sea, ya eso quita un peso de encima, porque él es el que lo lleva, él es el que tiene el control de todo. Entonces yo puedo vivir. Porque si yo creo que yo soy, entonces el llamado, y que una vez más caemos en eso, que por mí pasan las cosas, es yo soy el que tengo que... Uh-huh. Claro, tenemos que trabajar, tampoco voy a decir como que él lo va a hacer todo y yo aquí estoy bien tranquilo y yo no me voy a... No, o sea, tengo que también poner de mi parte y echarle ganas aquí en esta tierra. Pero si me pongo todo yo, entonces ya no confío en él y pasa eso, ¿no? Dejo de vivir. Ya no sé lo que es la vida, ya no sé, como en tu caso, ya no sé ni lo que me gusta, porque me enfoco en que no, es que yo tengo que hacer, yo tengo que producir, yo tengo que hacer por todo lo que estamos hablando, ¿no? Es importante saber, bueno, no sé si queremos hablar ahora de la siguiente parte de qué podemos hacer para vencer el burnout o cómo podemos prevenirlo, creo que fue algo que dijiste. Podríamos, sí. Podríamos, sí, porque hay dos, creo que han escuchado mucho sobre esta parte, sobre lo que es el... Aunque a mí me gustaría escuchar tu parte. ¿Mi parte? Sí. Bueno, pues mi parte también fue muy interesante. Mi parte es un poquito diferente, o sea, cada persona es diferente. En mi parte, algo que a mí me dio es que yo me fui de cero a todo, poco a poquito así. Fue de 0, o sea, totalmente descontrolado, totalmente desbalanceado. Entonces fue a venirme de solamente... De 60 millas por hora. De 60 millas por hora a ser músico y servir a Dios normal. Y como decía mi esposa, ir a jugar tenis, salir con amigos, ir a las películas. O sea, tener vida, ¿sabes lo que es tener vida? Y suena feo, suena como que no tenías vida, pero o sea, lo estamos hablando así lo más honesto que se pueda. Y era así, ¿no? O sea, mi mente estaba más desocupada de lo que era el ministerio. O sea, para mí era... No estaba sumergido. No estaba sumergido de esa manera. Y viviendo ahí, viviendo en todo eso. Entonces, mi experiencia es qué emoción practicar, ir a tocar para el Señor y lo que Dios hace. Y, o sea, bien, una experiencia dentro de lo que cabe muy, muy, muy sana y muy equitativa. Y teniendo amistades, haciendo y deshaciendo, viviendo, soñando. Pero poco a poquito... entro al ministerio, entro a trabajar full time y de ninguna manera quiero sonar que es la culpa de la iglesia, que es la culpa de un líder, que es la culpa de nadie, porque no lo es. Tomo completa responsabilidad que fue mi falta de todo lo que van a escuchar ahorita, porque yo me meto, de seco a dar todo con una pasión, con una fuerza, a tiempo y afuera de tiempo, a todo horario, sin límites. Ahí está el primero, no límites. Para nada, contestando mensajes a todo tiempo, mi celular disponible a todo tiempo, trabajando en todo tiempo, viendo tele con mi familia y haciendo algo y haciendo lo otro y contestando un correo electrónico y todo una desorganización por un sentimiento de que estoy haciendo algo bien, estoy haciendo para Dios, no, él se merece mi tiempo, él se merece todo. Como quien dice, un pensamiento correcto pero erróneo a la misma vez, o sea, porque todo fuera de orden, ¿no? Sí. Entonces de ahí empezó mi raíz de que mi falta de organización y de límites empezaron a afectar por todos lados, porque eso empezó a crear estrés no solamente en mi vida personal, sino en mi matrimonio, con mi familia, con mis amistades. O sea, literalmente de tener amigos a no tener amigos. O sea, eso es algo que yo me di cuenta que me pasó, a perder un poquito mi identidad, a saber que yo he sido una persona siempre libre y sociable. O sea, decir ahora encerrarme en un núcleo de solamente trabajo y más trabajo y eres mi conocido si le entras a mi área de trabajo, si no, hasta para allá. Entonces... Si me sirves...
Ándale. Suena feo, pero si va a servir para hacer esto, para producir, para el evento que viene, para lo que tenemos, órale, vente a tomar cafecito, movemos, porque literalmente... Para hacerlo. Para hacer algo. No para la amistad. No para, vamos a platicar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? How's marriage? How's life? Cuéntame. Hey, follow up. No, es like... Papa lo partaco, órale, oh, you're amazing. Sí, we can meet again. Y era para... platicar. Siempre era ministerio. Era para hacer algo, era para algo que iba a servir para el trabajo en lo que estaba arduamente metido. Entonces, hasta que llegó el punto, llegaron... Yo lo empecé a sentir, fueron 2 ocasiones que lo sentí. La primera vez que lo sentí, por eso es que creo que me enfoco mucho en el estrés, porque así fue es mi historia. Mi experiencia fue un día de tanto estrés. Me acuerdo que estaba por salir a algún lado y estaba con mi niño y sentí que el cerebro aquí como que me picaron. Literalmente sentí que me iba ahí a desmayar y a caer y ahí iba a quedar. Sentí horrible en el cerebro lo que sentí y falta de respiración y todo. Y empecé a relajarme y sentía como todo lo que tenía que hacer, todo lo que me faltaba por hacer, mucho estrés. Y no sabía cómo decir stop. La segunda vez incluso le grité a mi niño en un punto tan estresante que ese fue para mí ese breaking point, ese turning point de decir, aquí se acaba. Aquí se acaba todo lo que sé. Tengo que empezar a hacer cambios, pero absolutamente drásticos y difíciles, porque fueron difíciles, pero dije, aquí se acaba. Entonces yo me acuerdo estando ahí en el carro y de repente mi niño, siendo niño, me pregunta algo, papi, no se quedó normal, y yo volteo, le digo su nombre, le digo, ya, y literalmente grito y lloro. O sea, yo grito y lloro de una doble desesperación porque como que en mis lágrimas saco todo el cortisol y en el grito como que que iba a explotar o me iba a desmayar, y a la misma vez de sentirme tan mal por gritarle a alguien que no tiene la culpa. Y lo solté y literalmente clamé a Dios. Ahí mismo clamé a Dios en ese carro. Dios se acuerda de esto y nunca se me olvida cómo dije, Señor, ayúdame, no puedo seguir así. Yo estaba desesperado. Yo creo que si alguien me había visto en el carro, habían visto mis ojos como que algo me estaba pasando, estaba súper mal, y de ahí fue donde yo dije, se acabó. Y empecé a tomar cambios difíciles también, muy difíciles y muy, muy serios. Y eso, yo creo que, pues, es lo que querías escuchar. De aquí podemos ir hablando de la solución al cambio y cómo seguimos trabajando. Pero ese tema es muy, muy importante, porque mientras tú estabas pasando por eso, yo estaba pasando por esto. Entonces, como que veníamos a la par. Entonces, si te puedes dar cuenta, amigos, yo estaba así, ya llegando al burnout. Mi esposo ya está en el burnout. Imagínate, nuestro matrimonio, pues, no estábamos bien, no estábamos bien en nuestro matrimonio, no estábamos felices, no estábamos, no es que podías llegar a mi casa y sentir la paz de Dios, o sea, nada más era como, estábamos existiendo, no estábamos viviendo. Por existir. Nada más estábamos pues tomando desayuno, comiendo, yendo al trabajo, haciendo lo que teníamos que hacer, llevando al niño a la escuela, a venir, dormir, y aquí va el siguiente día. Pero así como sin propósito, sin rumbo, con mucho dolor en nuestro corazón. Porque yo creo que en ese momento, y eso es clave, porque si no sabemos lidiar con esos momentos, eso nos puede sacar de la jugada al 100. Porque ahí ya podríamos haber dicho nosotros, pues, divorcio. Podemos haber dicho, forget it, adiós con el ministerio, adiós con la iglesia, adiós con Dios. Esto no sirve. O sea... Y el enemigo pudo haber usado tantas de esas fricciones de satisfacción y para realmente destruirnos. O sea, estábamos al borde de la destrucción. De verdad, gracias a Dios que trajo amigos, y hemos hablado de la importancia de amistades. Personas que te preguntaron cómo estaban, que cambió todo para ti y para mí. Terapia. También empezamos a ver consejería matrimonial. Yo tuve que tomar un descanso. Tú tuviste que hacer esos cambios. Y sí, y pues empezar algo nuevo que no estábamos acostumbrados. Porque pues habíamos vivido de una manera por tantos años que cambiar el disco, cambiar la manera que habíamos estado acostumbrados se nos hizo difícil, pero sabíamos que era
cuestión de vida o muerte y también porque nuestro hijo merecía tener padres sanos y padres que estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Amigos, esperamos que estés disfrutando de este tema. La próxima semana, escucharás la segunda parte. No se lo pierdan. Hablando en voz fuerte sin parar, en las esquinas donde sueños van a saltar. Palabras claras que saben brillar, honestidad como un faro.